El motor dejó de funcionar justo cuando la cosa con cara de perro empezó a rasguñar el parabrisas desde adentro. Buenas noches, almas sombrías. Lo que voy a contarles hoy ocurrió hace 3 años en una carretera olvidada del norte de México. Era una noche de martes, de esas donde el cansancio pesa como plomo en los párpados y la rutina te adormece los sentidos. Yo trabajaba como operador de grúa para asistencia en carreteras federales, un oficio solitario donde te la pasas conduciendo horas enteras entre la nada y la nada. La dinámica solía ser siempre la misma: remolcar automóviles con neumáticos reventados, auxiliar a algún turista despistado o lidiar con tráileres desvielados bajo el agobiante viento seco de la región. Nada en el ambiente de esa noche auguraba que la rutina se rompería de la forma más violenta y sanguinaria posible. Cerca de las 2 de la mañana, la central de emergencias me mandó a un servicio inusual en el kilómetro 120. Reportaban un camión de carga volcado fuera del acotamiento, oculto entre la maleza y los matorrales secos del desierto. Al llegar al punto, lo primero que me extrañó no fue el estado físico del vehículo, que tenía los cristales destrozados hacia adentro y la carrocería abollada como si hubiera recibido golpes descomunales, sino un olor nauseabundo que invadió de inmediato la cabina de mi grúa, un hedor idéntico al de un animal en descomposición pudriéndose bajo el sol abrasador durante semanas enteras. La patrulla de la Guardia Nacional que ya se encontraba en el sitio no se acercaba al camión siniestrado. Los dos oficiales se mantenían recargados en su unidad oficial, con las luces intermitentes parpadeando sobre la arena y la mirada completamente perdida en la oscuridad impenetrable del monte, negándose a hablar o a dar explicaciones. Cuando me acerqué a preguntar por el chofer, uno de ellos me señaló con un gesto tenso y tembloroso el interior de la cabina oscura, advirtiéndome en voz baja que tuviera cuidado con lo que fuera que estuviera dentro, recordándome al mismo tiempo las viejas leyendas de los lugareños sobre entidades que bajan de los cerros en noches, sin luna, para apropiarse de los cuerpos errantes en la carretera. Decidí avanzar con la linterna de alta potencia, apuntando directamente a la puerta abierta del camión de carga. Al enfocar el asiento del conductor, no había rastros de una persona con vida ni de su cuerpo intacto, sino una masa informe y retorcida que comenzó a moverse con espasmos grotescos, emitiendo un sonido estridente similar a una voz humana mezclada con gruñidos bestiales. De repente, una figura encorvada con extremidades desproporcionadamente largas saltó desde el fondo de la cabina hacia el cofre, lanzando un chillido que hizo estallar los focos delanteros de mi grúa. Intenté retroceder a toda prisa, pero la cosa se abalanzó contra la ventanilla del conductor, golpeando el vidrio blindado con una fuerza inhumana, hasta dejarlo completamente estrellado y cubierto de una baba espesa y negruzca que dejó una marca indeleble en el metal. Pisé el acelerador a fondo, ignorando por completo los cables y las cadenas que aún colgaban del gancho de remolque, y salí disparado por la carretera desértica mientras escuchaba las pisadas pesadas persiguiéndome por el acotamiento a una velocidad aterradora. Logré llegar a la caseta de cobro más cercana, pálido, con las manos temblando al volante y comprobando al día siguiente que las marcas profundas de garras en la puerta de la grúa eran completamente reales e imposibles de borrar. Desde entonces, cada vez que me toca una guardia nocturna en el desierto, el sonido del viento contra las ventanillas me recuerda que hay cosas en el camino que no buscan un rescate, sino un nuevo vehículo para cazar. El fusil se dobló como si fuera de cera cuando la criatura me susurró con la voz exacta de mi madre muerta desde la oscuridad del chiquero. Buenas noches, almas sombrías. La historia que estoy a punto de compartirles me tomó casi 20 años poder redactarla sin que las manos me tiemblen sobre la mesa. Sucedió a finales de los años 90 en un pequeño caserío incrustado en las sierras de la Huasteca. Por aquellos años, mi hermano mayor y yo nos encargábamos de cuidar la pequeña finca cafetalera que pertenecía a nuestra familia. La vida ahí era sumamente tranquila, dominada por la rutina cansada del campo, la humedad constante del monte y el olor a tierra mojada después de las lluvias torrenciales del atardecer. Pasábamos los días limpiando la maleza de las huertas, reparando las cercas de alambre de púa y arreando las pocas vacas que teníamos hacia los corrales antes de que se ocultara el sol. Detrás de los cerros, era una vida dura pero pacífica, donde lo único que interrumpía la calma nocturna era el canto distante de los grillos o el viento chocado contra las láminas viejas de la casa. Sin embargo, a mediados de octubre,
las cosas comenzaron a enrarecerse de una forma muy sutil. Primero fue el comportamiento del ganado. Cada mañana encontrábamos las cercas del potrero derribadas desde el interior, como si las vacas hubieran intentado escapar aterrorizadas de algo que las acorralaba en la penumbra. Luego empezaron a desaparecer los animales pequeños. Primero las gallinas del corral, después un par de chivos que aparecieron destripados en el límite de la vegetación, pero sin que les faltara una sola gota de carne, simplemente atravesados por mordeduras profundas y desordenadas que no correspondían a ningún puma ni a ningún coyote conocido en la región. Mi abuelo, un hombre de monte experimentado, que había vivido toda su vida en la sierra, examinó los restos de las bestias y se puso completamente pálido. Nos advirtió en voz baja que aquello no era obra de un animal hambriento, sino de un nahual, una entidad antigua y rencorosa del bosque que busca carnada antes de meterse a las viviendas humanas. Nos dijo estrictamente que si escuchábamos a alguien llamar a la puerta durante la madrugada, bajo ninguna circunstancia respondiéramos o abriéramos. Esa misma noche, los 3 perros de caza que siempre dormían en el corredor de la casa se negaron rotundamente a salir. Se acurrucaron en un rincón debajo de la mesa del comedor, temblando en un silencio absoluto y soltando chillidos ahogados de puro pánico. Alrededor de las 3 de la mañana comenzó el asedio. Escuchamos pasos pesados arrastrándose sobre la hojarasca alrededor del jacal, seguidos por un crujido seco en la madera de las paredes, como si unas uñas gigantescas estuvieran rasgando la fachada. Y entonces, justo del otro lado de la ventana de mi cuarto, una voz plana, metálica y desprovista de cualquier emoción, empezó a repetir mi nombre una y otra vez con la voz idéntica de mi madre, quien había fallecido 5 años atrás. El miedo me paralizó por completo, pero mi hermano, desesperado y fuera de sí por la blasfemia de escuchar esa voz querida en la noche, tomó la escopeta de calibre 12 que mi abuelo guardaba tras la puerta y quitó la traba de madera. Salió al patio a oscuras gritando maldiciones. Yo corrí detrás de él intuyendo la tragedia. Al iluminar con la linterna hacia el chiquero, no encontramos a un hombre ni a un depredador común. Frente a nosotros estaba una silueta grotesca, una criatura de 3 metros de alto, absurdamente delgada, cubierta de piel grisácea y pegajosa, con la cabeza torcida hacia un lado como si tuviera el cuello roto. Tenía el rostro parcialmente deformado, tratando de imitar los rasgos de mi difunta madre. Antes de que pudiéramos reaccionar, la criatura dio un brinco imposible, cayéndole encima a mi hermano. Yo levanté el rifle de cacería y disparé 2 veces a quemarropa. El impacto le dio de lleno en el hombro izquierdo a la bestia, pero al mismo tiempo que la criatura soltaba un chillido inhumano, el cañón de mi arma se dobló por completo como si fuera de plástico blando bajo un calor extremo, mientras las garras de la entidad me alcanzaban la carne, dejándome una herida que sangró copiosamente. La criatura huyó hacia las profundidades del monte a 4 patas, haciendo crujir los árboles a su paso a una velocidad vertiginosa. A la mañana siguiente, siguiendo el rastro de sangre negra y fétida que dejó la bestia en su huida, llegamos hasta la choza de una anciana ermitaña que vivía a 3 kilómetros de nuestra propiedad. La mujer yacía muerta en su catre con 2 impactos de bala, exactamente en el mismo hombro izquierdo donde le había entrado mi disparo. Desde aquel día vendimos la finca cafetalera y nos mudamos definitivamente a la ciudad, comprendiendo que hay secretos ancestrales en los cerros que reclaman la tierra y que nunca perdonan a quienes intentan hacerles frente. El hierro pesado de la barra de uñas se reventó en 2 pedazos cuando intenté golpear a esa cosa que emergía chorreando lodo podrido desde el fondo de la turbina. Buenas noches, almas sombrías. La historia que hoy comparto con ustedes permaneció sepultada bajo un estricto acuerdo de confidencialidad y el miedo más profundo durante más de una década. Ocurrió a mediados del año 2012 en las instalaciones de una antigua planta hidroeléctrica incrustada en los cañones profundos de la Sierra de Veracruz. En aquel entonces yo trabajaba como técnico de mantenimiento nocturno en la presa. Mi labor consistía en recorrer los pasillos subterráneos de concreto, revisar los niveles de flujo en las rejillas de contención y asegurarme de que la maquinaria antigua no se sobrecalentara durante la madrugada. Era un oficio solitario, dominado por el zumbido monocorde de los generadores, el olor rancio a mojo y el sonido constante del agua chocando contra las paredes metálicas de la estructura. Las horas transcurrían lentas, acompañadas únicamente por un termo de café cargado y el eco amortiguado de mis propios pasos sobre las rejillas de hierro. Sin embargo, durante las últimas semanas de octubre, el comportamiento del embalse comenzó a cambiar drásticamente.
El flujo de entrada hacia las compuertas principales caía sin explicación alguna cerca de las 3 de la mañana, como si algo gigantesco obstruyera el paso del agua desde el fondo del cañón. Al mismo tiempo, la maquinaria empezó a registrar vibraciones anómalas que no correspondían a ningún fallo mecánico conocido en los manuales de la planta. El viejo velador del turno vespertino, un hombre nativo de la sierra que conocía cada rincón del río, me advirtió en varias ocasiones que no descendiera a los túneles inferiores después de la medianoche. Me habló de entidades ancestrales que habitan en los cauces profundos, criaturas que los antiguos pobladores alimentaban para evitar que el agua se tragara sus poblados. Esa misma noche, los 2 perros guardias que la empresa mantenía en la entrada principal se negaron rotundamente a patrullar la zona del embalse. Se arrastraron gimoteando bajo la camioneta de la compañía, rascando el asfalto con las uñas hasta sangrar, aterrorizados por un hedor fétido a ceniza y estanque estancado que comenzó a filtrarse por los conductos de ventilación. A eso de las 3:30 de la madrugada, las alarmas de presión del túnel 4 comenzaron a sonar de manera estridente. Tomé la linterna industrial, una barra metálica de acero reforzado, y descendí por los escalones húmedos hacia las entrañas de la presa. La temperatura bajó de golpe, volviendo mi respiración una nube de vapor denso. Al llegar al pasillo de la turbina principal, la luz de mi linterna enfocó hacia la rejilla de contención y reveló algo atroz. No se trataba de un tronco atorado ni de desperdicios del río. Acurrucada sobre el metal sumergido había una figura de proporciones deformes, con extremidades larguísimas y una piel grisácea, similar a la de un pez ciego de cueva. La criatura se giró lentamente hacia mí, mostrando un rostro sin ojos, apenas con una hendidura vertical por la que emitía un borboteo fétido. Antes de que pudiera reaccionar, la entidad se impulsó fuera del agua con una agilidad aterradora, abalanzándose sobre la pasarela. Presionado por el pánico, levanté la barra de acero con todas mis fuerzas y le descargué un golpe directo al torso. Para mi horror, el hierro pesado se fracturó en dos como si fuera de cristal viejo, y una sustancia viscosa y abrasiva que emanaba de la piel de la bestia me salpicó la manga, atravesando la tela hasta quemarme la carne con una intensidad inhumana. Corrí desesperado hacia la escalera de emergencia mientras escuchaba cómo la cosa trepaba por las paredes de concreto, emitiendo un chillido ensordecedor que hacía temblar la estructura. Logré cruzar la compuerta de seguridad superior y cerré la pesada puerta de acero blindado justo antes de que la criatura impactara contra ella. Durante casi una hora se escucharon golpes descomunales y arañazos metálicos del otro lado, dejando marcas profundas de hundimiento en el portón que a la mañana siguiente el personal de ingenieros intentó justificar vanamente como una falla de presión hidroeléctrica. Renuncié esa misma tarde. La cicatriz que me dejó aquella sustancia viscosa jamás volvió a sanar del todo. Conserva la textura escamosa y fría de algo que nunca perteneció a la superficie de la Tierra. El farol de hierro fundido reventó en 1000 pedazos cuando aquella cosa cubierta con un manto de luto metió la mano por la rendija de la oficina del telégrafo, dejando las vigas de madera completamente carbonizadas y una marca de quemadura en mi pecho que jamás volvió a desaparecer. Buenas noches, almas sombrías. Lo que voy a contarles esta noche ocurrió a principios de los años 90 en una estación de trenes casi olvidada en el altiplano de San Luis Potosí. En aquel entonces, mi trabajo consistía en desempeñarme como guardagujas nocturno en un empalme remoto. Mi labor era sumamente sencilla pero monótona. Debía vigilar que los cambios de vía estuvieran despejados, dar paso a los viejos trenes de carga que atravesaban el altiplano durante la madrugada, y reportar cualquier eventualidad mediante un telégrafo antiguo. La oficina era un pequeño jacal de piedra y madera reforzada, iluminado apenas por la luz amarillenta de 2 faroles de querosén. La soledad ahí era absoluta. El único contacto con el mundo exterior era la voz del despachador a través de la radio de onda corta y el crujido constante de la estructura hundiéndose bajo el frío nocturno. Sin embargo, a mediados de noviembre, una densa neblina inusual comenzó a descender desde las lomas secas, cubriendo los rieles con una capa de humedad espesa y pegajosa. Una madrugada, cerca de las 2:30, la estática de la radio se cortó de golpe y el telégrafo, que llevaba horas en completo silencio, empezó a accionar su palanca por sí solo. No emitía el código Morse habitual de la central, sino un chasquido rítmico, frenético, como si un par de uñas metálicas estuvieran percutiendo descontroladamente sobre el bronce del aparato. El perro mestizo que me acompañaba en la estación, un animal cazador que solía enfrentarse a coyotes sin dudarlo,
Se metió debajo del escritorio de roble, temblando de forma descontrolada y soltando un gemido agudo de puro pánico. Intenté llamar al pueblo más cercano por la línea fija, pero la señal estaba totalmente muerta. Fue entonces cuando recordé las advertencias de un viejo ferrocarrilero jubilado, quien me había jurado que en esos tramos abandonados ronda el ánima de una mujer que se atravesó al paso de una locomotora en la década de los 40, una entidad que busca arrastrar a los solitarios hacia los rieles. Segundos después, escuché pasos pesados caminando sobre la grava del balasto afuera del jacal, seguidos por un chirrido estridente de metal oxidado rasgándose en la penumbra. Tomé la palanca de cambio de vía, una pieza masiva de hierro, y me aposté junto a la ventana de la oficina. Al asomarme por la rendija del ventanal, la luz de la neblina reveló una figura alta, desproporcionada y vestida con jirones de tela negra, que flotaban a pesar de que no corría aire. No tenía rostro, en su lugar había una oquedad oscura, de la que salía un hedor rancio a azufre y ceniza húmeda. La criatura alzó un brazo huesudo y extendió sus dedos hacia la madera del jacal. La estructura vibró con violencia, y el farol de hierro cercano reventó por el calor extremo que emanaba de la entidad. La ventana cedió con un estruendo, y la mano de la bestia rozó el crucifijo de plata que llevaba colgado al cuello. La medalla se calentó en cuestión de un segundo hasta quedar al rojo vivo, fundiéndose instantáneamente contra mi carne y dejándome una cruz marcada a fuego sobre el pecho, mientras la entidad emitía un alarido de agonía que cimbró los cimientos del edificio. Aprovechando su desconcierto, me arrojé hacia el pozo de registro subterráneo de la oficina y trabé la escotilla de hierro por dentro. Pasé el resto de la madrugada escuchando cómo esa cosa golpeaba el piso de piedra con rabia antes de perderse en la neblina poco antes del amanecer. Cuando llegaron los trabajadores del turno matutino, me encontraron en shock y con la quemadura viva en el pecho. La ventana del telégrafo estaba completamente pulverizada y las marcas en los marcos de madera tenían la forma exacta de unas garras humanas carbonizadas. La palanca del cambio de vía quedó inutilizada, fundida en un bloque informe de metal deforme. Presenté mi renuncia esa misma mañana y jamás volví a poner un pie cerca de una vía de tren. El cable de acero de 10 milímetros de la torre de transmisión se reventó de un solo tajo cuando la sombra sin cara empezó a masticar las antenas en medio de la tormenta. Buenas noches, almas sombrías. La aterradora experiencia que voy a relatarles ocurrió a finales del año 2008 en las cumbres heladas del páramo de Sumapaz, en Colombia. En aquellos años trabajaba como técnico de mantenimiento para la Red Nacional de Antenas de Transmisión. Mi trabajo consistía en pasar turnos de una semana completa encerrado en una caseta de concreto en la cumbre del cerro, a más de 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Mis únicas responsabilidades eran revisar que los generadores de diésel no se congelaran, monitorear los niveles de frecuencia de las radios y asegurarme de que la torre metálica de 40 metros no sufriera daños por los vientos helados. La vida allá arriba era de una soledad aplastante. El silbido incesante del vendaval contra los cables, el olor penetrante a combustible quemado y la espesa bruma verde que cubría los frailejones eran mis únicos acompañantes durante las largas jornadas nocturnas. Sin embargo, a principios de diciembre, una ola de frío atípica golpeó la sierra. La bruma habitual se convirtió en un manto helado y espeso que cortó la visibilidad a escasos centímetros de las ventanas. Una noche, cerca de las 2 de la mañana, mientras me preparaba un café cargado sobre la estufa de petróleo, la señal de telemetría de la torre cayó de forma abrupta. Los instrumentos analógicos del panel de control empezaron a oscilar salvajemente y el receptor de alta frecuencia, que habitualmente solo emitía estática blanca, comenzó a reproducir una serie de chasquidos secos, crujidos de huesos y una respiración lenta y cavernosa que parecía provenir de los cimientos mismos de la estructura. El perro guardián de la caseta, un enorme pastor alemán acostumbrado a la rudeza del clima y al aislamiento, dejó de ladrar. Se arrastró bajo mi catre de metal con la cola entre las patas, soltando gemidos lácteos de pánico absoluto y negándose rotundamente a mirar hacia la puerta de acceso. Un vaquiano de la zona me había advertido días atrás sobre los caminantes de la bruma, entidades milenarias del páramo que bajan de las cumbres vírgenes atraídas por el calor y la energía eléctrica para devorar todo lo que tenga sangre tibia. De pronto, el pesado generador diésel afuera se apagó de golpe, sumiendo la caseta en una oscuridad helada y un silencio mortal donde solo se escuchaban los rasguños metálicos sobre la torre. Armado con una linterna táctica y una llave inglesa de bronce,
Pesé casi 4 kilos. Abrí con cautela la escotilla de seguridad. La luz de mi linterna atravesó la niebla pesada y enfocó la base de la torre metálica. Enredada entre las vigas de hierro había una masa informe de más de 3 metros de longitud, desproporcionadamente delgada, cubierta con una especie de piel musgosa y pegajosa. La cosa no tenía ojos ni nariz, solo una enorme grieta vertical rodeada de pequeñas púas calcificadas que masticaban los cables blindados como si fueran hilos de hierba. Cuando la luz de mi linterna la tocó, la criatura se giró con una velocidad desquiciada y emitió un alarido de frecuencias tan agudas que hizo estallar los cristales de las luces de la caseta. Desesperado, le arrojé la pesada llave de bronce con todas mis fuerzas. La herramienta impactó contra su torso, pero al instante el metal masivo se pulverizó en miles de esquirlas de cristal como si hubiera chocado contra un bloque de nitrógeno líquido. La bestia estiró una de sus extremidades heladas y me sujetó la pierna a través del pantalón. El frío fue tan extenuante e inhumano que sentí cómo la piel de mi muslo se congelaba al instante, calando hasta la médula del hueso. Luchando contra el dolor insoportable, logré soltarme pateándole el rostro con la otra bota. Me arrastré hacia el interior de la caseta y atrancé la puerta blindada con los pernos de acero. Pasé el resto de la madrugada tiritando de terror y agonía, escuchando cómo la entidad envolvía la caseta con sus extremidades, haciendo crujir el concreto armado hasta que los primeros rayos del sol disiparon la niebla y la criatura se retiró hacia las alturas del páramo. Cuando el equipo de relevo llegó al mediodía, me encontraron semi-inconsciente por la hipotermia. La torre de transmisión estaba destrozada, con los cables de acero de 10 milímetros cortados tajantemente y cubiertos de un hielo negro que tardó días en derretirse. Presenté mi renuncia de inmediato y jamás volví a subir a las altas cumbres. Hoy en día, la cicatriz en mi muslo permanece de un blanco cadavérico y completamente insensible al tacto, un recordatorio eterno de que hay alturas donde el ser humano es solo un intruso y donde los verdaderos dueños de la montaña aguardan ocultos entre la niebla. El machete de acero de corte pesado se dobló sobre sí mismo, como si fuera papel periódico quemado cuando la cosa con escamas de hueso emergió de la garganta negra del cenote y me sujetó del tobillo. Buenas noches, almas sombrías. Lo que voy a compartir con ustedes esta noche ocurrió a finales del verano del año 2015 en las inmediaciones de Valladolid, en lo profundo de la selva maya de Yucatán. En aquellos años me ganaba la vida como posero y limpiador de cenotes privados en viejas haciendas henequeneras. Era un trabajo sumamente pesado pero milimétricamente rutinario. Descendías con arneses y cuerdas de cáñamo por bocas estrechas de piedra hacia bóvedas subterráneas en penumbra, con la única finalidad de retirar troncos caídos, capas de lodo acumulado y desperdicios que obstruían los espejos de agua pura. Pasaba horas enteras trabajando en las entrañas de la tierra, acompañado únicamente por el goteo constante e incesante de las estalactitas, el aleteo ruidoso de los murciélagos al fondo de las galerías y un denso olor a cal y humedad añeja. Aprendí a moverme en la oscuridad con la serenidad de quien conoce cada risco y cada saliente de la piedra caliza. Sin embargo, a principios de septiembre, el albacea de una propiedad privada en los límites del monte nos contrató para despejar un viejo cenote cerrado que llevaba más de un siglo oculto bajo gruesas losas de mampostería. Desde el primer momento en que retiramos las vigas de madera podrida que bloqueaban la entrada principal, el ambiente en el sitio se volvió insoportablemente denso. El agua en el fondo de la gruta no era transparente ni fresca como la de los cenotes turísticos, sino de un tono verdoso oscuro, casi espeso, que emitía una neblina fría cargada con un hedor metálico muy similar al de la sangre estancada, mezclada con azufre. Un anciano de la comunidad cercana, un hombre maya de voz pausada que conocía bien los secretos de la vegetación, se acercó al brocal del pozo y se negó rotundamente a traspasar la sombra de la ceiba que custodiaba la entrada. Nos advirtió con el rostro desencajado que esa cavidad no era una simple fuente de agua para el riego, sino un sitio sagrado y oscuro habitado por los guardianes del inframundo, entidades antiguas que no toleran la intrusión humana sin antes cobrar un tributo sangriento. Esa misma tarde, el perro mestizo que nos acompañaba siempre en las jornadas de campo se rehusó por completo a acercarse a la boca de la caverna. Se echó sobre la tierra seca, tiritando de un terror inexplicable, soltando gemidos ahogados y escondiendo el hocico entre sus patas delanteras sin emitir un solo ladrido de valentía. Al caer la medianoche, mientras acampábamos cerca de la estructura para terminar la labor al día siguiente,
Comenzamos a escuchar desde las profundidades del suelo una serie de silbidos agudos y rítmicos, seguidos por el sonido sordo de rocas chocando contra las paredes de la caverna y una voz rasposa que repetía mi nombre imitando a la perfección el tono de mi compañero de trabajo. Ignorando las señales por la urgencia de cobrar el trabajo, descendí solo a la mañana siguiente sujetado únicamente por una cuerda de nylon reforzado y equipado con una linterna táctica sumergible y un machete de acero pesado. Al poner pie sobre la plataforma de piedra caliza junto al estanque, la temperatura dentro del recinto descendió de manera drástica, volviendo mi respiración una densa columna de vapor. La luz de mi linterna cortó la niebla y enfocó el centro de la poza, revelando cómo la superficie tranquila comenzó a burbujear con violencia. De las aguas negras emergió una figura aterradora, un ser de proporciones humanas pero desproporcionadamente alargado, cubierto por placas de hueso calcificado y con dos oquedades amarillentas en el rostro que carecían de pupilas. La criatura reptó por la orilla hacia mí con una agilidad brutal. Preso de un pánico descontrolado, alcé el machete con ambas manos y le descargué un golpe feroz directo al cuello. Para mi absoluto horror, la gruesa hoja de acero se dobló sobre sí misma de inmediato como si fuera de papel quemado, reventando en esquirlas, mientras la garra helada de la bestia me aprisionaba el tobillo con una fuerza descomunal. El dolor fue tan lacerante que sentí como la carne se me congelaba y se pudría al instante de entrar en contacto con su piel. Grité de agonía con las pocas fuerzas que me quedaban y mi compañero en la superficie comenzó a accionar el torno con desesperación, izándome a través de la garganta del cenote mientras escuchábamos cómo la criatura trepaba por la pared de piedra caliza detrás de mí, haciendo crujir las rocas a su paso. Logré salir a la luz del sol justo cuando la cuerda de nylon se reventó por la mitad con un chasquido seco. Sellamos la boca del pozo con vigas y toneladas de concreto esa misma tarde y abandonamos la propiedad para no regresar jamás. La quemadura de mi tobillo nunca cerró del todo. Conserva la forma exacta de unas garras con membranas y se torna de un color violáceo helado cada vez que la humedad en la selva anuncia la llegada de una tempestad. El hacha de acero forjado se pulverizó en cientos de esquirlas filosas cuando intenté golpear a esa criatura con rostro de cuero seco que trepaba por el ventanal del faro en medio de la tempestad. Buenas noches, almas sombrías. La experiencia que voy a compartir con ustedes esta noche ocurrió a mediados del invierno del año 2004 en un islote desolado del archipiélago de Chiloé, en el sur de Chile. En aquellos años me desempeñaba como farero de tercera clase para la Armada. Mi responsabilidad era sumamente clara, pero exigente. Debía pasar turnos de un mes completo en absoluta soledad sobre aquel peñón de rocas abusadas, manteniendo encendido el mecanismo de la linterna principal, monitoreando las mareas y asegurándome de que el haz de luz blanca no dejara de girar para guiar a los barcos pesqueros a través de los canales peligrosos. La vida en el faro estaba marcada por el aislamiento más riguroso, el olor permanente a salitre y aceite de motor, el crujido incesante de las vigas de hierro bajo la fuerza del viento austral y el sonido monótono de las olas reventando decenas de metros más abajo. Sin embargo, a finales de julio, una marejada atípica azotó la costa, acompañada por una niebla espesa y pesada que cubrió la torre con una capa de humedad congelada. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, la rotación de la óptica de Fresnel comenzó a atorarse con un chirrido metálico aberrante. Al mismo tiempo, la radio de galena de la estación, que solía captar las transmisiones de la Guardia Costera, empezó a emitir una interferencia gutural, una secuencia de chasquidos secos y risas ahogadas que no provenían de ninguna frecuencia marítima oficial. El perro de rescate que me acompañaba, un enorme pastor de los Pirineos entrenado para soportar el clima más hostil, se rehusó por completo a subir las escaleras de caracol que conducían a la cúpula. Se acurrucó en la esquina más oscura del almacén subterráneo, temblando de pánico, rascando el suelo de piedra hasta ensangrentarse las garras y dejando escapar gimoteos agudos e ininterrumpidos. Un anciano patrón de lancha me había advertido semanas atrás sobre las sombras del abismo marítimo, entes ancestrales de las profundidades que aprovechan las tempestades sin luna para trepar por las rocas buscando vidas humanas con las cuales saciar su sed de sangre. De repente, el motor auxiliar de la linterna se apagó de golpe, sumiendo la torre en una penumbra sofocante, donde solo el reflejo de la neblina contra los cristales permitía ver el exterior. Tomé el hacha de abordaje de acero pesado que colgaba del muro de herramientas
y subí a toda prisa los 60 escalones de hierro. Al llegar a la galería superior, un olor nauseabundo a algas en descomposición y grasa rancia inundó la habitación. Apuntando con mi linterna hacia los ventanales blindados, vi una figura grotesca adherida al vidrio exterior, una entidad de 3 metros de longitud, con brazos desproporcionadamente largos terminados en garras calcificadas y un rostro plano, cubierto por una piel similar al cuero húmedo de un cetáceo muerto. La cosa me miró con dos oquedades carentes de brillo y comenzó a golpear el cristal con una fuerza descomunal, agrietándolo al instante. Preso de un pánico descontrolado, abrí la escotilla de mantenimiento, me asomé a la pasarela exterior e infligí un hachazo feroz hacia el torso de la bestia. Para mi terror absoluto, la hoja de acero forjado se pulverizó en esquirlas metálicas al contacto con su piel, y una de las garras congeladas de la criatura me aprisionó la muñeca izquierda. El frío fue tan abrumador y destructivo que sentí como la piel de mi brazo se desgarraba y se quemaba al instante bajo una congelación química inhumana. Gritando de agonía, me dejé caer hacia el interior de la torre, tirando de la escotilla y atrancando el cerrojo de bronce mientras escuchaba cómo la entidad arrastraba sus garras por toda la estructura exterior, produciendo un sonido metálico horripilante. Pasé las horas restantes encerrado en el piso inferior, tiritando de dolor y pavor, hasta que el amanecer trajo consigo la calma del mar y la retirada de la criatura hacia las profundidades del océano. Cuando el buque de abastecimiento llegó por mí 2 días después, me encontraron al borde de la hipotermia y con la muñeca gravemente infectada. La linterna del faro quedó destruida por completo y los cristales blindados mostraban hendiduras de garras de varios centímetros de profundidad. Solicité mi baja de la institución esa misma semana y jamás he vuelto a poner un pie en la costa. El motor de la motosierra se ahogó en sangre cuando la cosa con rostro de corteza podrida me sujetó por el hombro, doblando la barra de acero, reforzado como si fuera un pedazo de alambre dulce. Buenas noches, almas sombrías. La aterradora vivencia que voy a relatarles ocurrió a finales del otoño del año 2010 en los bosques profundos de la Sierra Madre Occidental, en el estado de Durango, México. En aquel tiempo me ganaba la vida como maderero en un campamento de tala contratado por una empresa maderera local. Nuestra labor era sumamente pesada pero monótona. Pasábamos semanas enteras acampando en cabañas improvisadas, talando pinos centenarios, derramando troncos pesados y cargando los camiones troceros antes de que las lluvias de montaña volvieran imposibles los caminos de terracería. El ambiente durante el día estaba lleno del ruido ensordecedor de los motores, el olor fresco a resina recién cortada y el humo blanco de las fogatas. Sin embargo, al caer la tarde, la sierra se transformaba en un espacio de quietud absoluta, dominado por el crujido del viento helado entre las ramas y un frío seco que obligaba a refugiarnos temprano junto a las estufas de leña. A mediados de noviembre, internamos las cuadrillas en una cañada profunda que los antiguos pobladores llamaban la Garganta del Diablo, un tramo de vegetación tupida donde la luz del sol apenas filtraba un par de horas al día. Desde el primer momento en que pusimos un pie en esa zona, el ambiente se sintió extrañamente denso. Los pinos más altos no tenían follaje verde, sino agujas secas de un color cobrizo oscuro, y un hedor rancio a ceniza húmeda y carne en descomposición flotaba permanentemente en el aire, sin que encontráramos ningún animal muerto en los alrededores. El capataz de la cuadrilla, un hombre entrado en años que había crecido en las rancherías lejanas de la sierra, nos advirtió con voz grave que suspendiéramos los cortes en el centro de la cañada. Nos contó que esas lomas eran el dominio ancestral de los dueños del monte, entidades protectoras y rencorosas que adoptan la forma de la vegetación muerta para castigar a quienes profanan los árboles sagrados. Los 3 perros mestizos del campamento, acostumbrados a rastrear jabalíes y pumas sin el menor temor, se negaron rotundamente a pisar la cañada. Permanecían acurrucados debajo de las plataformas de los camiones, temblando convulsivamente, gimoteando en voz baja y rascando la tierra con las uñas hasta sangrar. Esa misma noche, alrededor de las 3 de la mañana, mientras el resto de los trabajadores dormía, escuché a través de las paredes del refugio el sonido de pasos pesados y crujientes sobre las hojas secas, seguidos por un chasquido hueco como de madera rota, y una voz idéntica a la de mi hermano menor llamándome desesperadamente desde el borde de la vegetación. Guiado por el pánico y el instinto de proteger a mi familia, encendí la motosierra de corte pesado, tomé una linterna táctica y salí al claro de la cañada. La luz de mi linterna cortó la penumbra y enfocó la base de un pino deforme.
De entre el follaje seco no emergió una persona ni un animal del bosque, sino una entidad monstruosa de casi 3 metros de altura, con una estructura corporal delgada y grotesca, formada por fibras de madera podrida, ramas entrelazadas y un rostro sin ojos que parecía tallado en corteza seca. La criatura emitió un chasquido gutural que hizo vibrar el aire y se abalanzó sobre mí a una velocidad aterradora. Desesperado, levanté la motosierra en marcha y le descargué un corte directo al torso. Para mi horror absoluto, la cadena de acero reforzado reventó en chispas y la barra de guía de la máquina se dobló sobre sí misma como si fuera alambre dulce, al tiempo que una de sus garras de raíz dura me aprisionaba el tórax. El calor fue abrasador, una quemadura seca que atravesó mi chamarra de cuero y me carbonizó la piel en cuestión de segundos. Grité con el alma al borde de los labios y logré golpear el rostro de la criatura con el cuerpo metálico de la sierra destruida, haciendo que retrocediera un par de metros mientras soltaba un chillido similar al crujido de un árbol cayendo. Me arrastré a toda prisa hacia el refugio, atrancando la puerta con tablones pesados mientras escuchábamos cómo esa cosa rodeaba la cabina, arañando las paredes hasta que los primeros rayos del sol disiparon la sombra del bosque. Abandonamos el campamento esa misma mañana, dejando maquinaria y equipo tirados en la cañada. La cicatriz en mi pecho jamás sanó de forma normal. Conserva una textura rugosa, rígida como la corteza de un pino, y se torna de un color negruzco cada vez que el viento helado de la sierra anuncia una tormenta. La pica de acero templado reventó en esquirlas incandescentes cuando aquella masa de lodo y cristales emergió de la veta profunda, aprisionándome el costado con una garra de piedra hirviente. Buenas noches, almas sombrías. Lo que voy a relatarles ocurrió a mediados del año 2007 en las profundidades de las minas de esmeraldas de Muso, en el departamento de Boyacá, Colombia. Por aquel entonces trabajaba como perforador y dinamitero en los niveles más profundos de una mina artesanal. La vida bajo tierra era una rutina embrutecedora y extrema. Jornadas de 12 horas picando roca en túneles estrechos donde el aire escasea, la temperatura roza los 40 grados y el sudor se mezcla con el polvo negro de la lutita. Estábamos acostumbrados al retumbo lejano de las detonaciones, al crujido constante de los ademas de madera que sostenían el techo y al olor penetrante a azufre y humedad estancada. Era un trabajo peligroso pero honesto, dominado por el camaraderismo de los mineros y la ambición constante de dar con una veta verde que nos cambiara la suerte para siempre. Sin embargo, a finales de agosto alcanzamos una galería ciega a más de 300 metros bajo la superficie. Al picar la pared de fondo, la roca no devolvió un sonido sordo, sino un eco hueco, profundo, como si detrás existiera una caverna ancestral sin registrar en ningún plano. De esa fisura comenzó a brotar una corriente de aire fétido, un hedor a podredumbre y cobre oxidado que hacía picar los ojos y entorpecía la respiración. El minero más viejo del grupo, un hombre que llevaba más de 4 décadas picando piedra en la cordillera, tiró su casco al suelo y se negó rotundamente a continuar la excavación. Nos advirtió con el rostro pálido que habíamos perforado la tumba de los guardianes de la roca, entidades hambrientas que habitan en la piedra muerta para devorar la esencia de quienes buscan riqueza. Esas sospechas se confirmaron esa misma noche. La mula que utilizábamos para arrastrar las vagonetas de mineral se rehusó por completo a entrar al socavón. Se echó sobre el lodo de la entrada, temblando con espasmos violentos, bufando de puro pánico y sangrando por los ojales de la nariz sin que nadie pudiera moverla. Cerca de las 3 de la mañana, mientras me quedé solo haciendo la guardia del sistema de ventilación, los compresores se apagaron sin razón. En medio de la tiniebla absoluta, empecé a escuchar el sonido rítmico de un pico golpeando la piedra dentro de la galería ciega, seguido por susurros rasposos que pronunciaban mi nombre imitando la voz de mi compañero de cuadrilla. Creyendo que se trataba de un trabajador atrapado o jugando una broma pesada, encendí la lámpara de carburo, tomé una pica de acero templado y me adentré en el túnel. La luz amarillenta cortó la sombra y enfocó la fisura. De la hendidura negra no salió un hombre, sino una criatura de proporciones deformes, de piel viscosa y cubierta por incrustaciones calcáreas con apariencia de cristales oscuros, sin ojos pero con una enorme fauce repleta de esquirlas de roca. La entidad emitió un alarido gutural que hizo temblar los ademados de madera y se abalanzó sobre mí. Lleno de pavor, alcé la pica pesada y le descargué un golpe brutal en el tórax. Para mi horror,
La herramienta de acero templado se pulverizó en chispas y esquirlas de metal incandescente, como si hubiera chocado contra una prensa hidráulica, mientras una de sus extremidades de piedra hirviente me aprisionaba las costillas. El calor fue sofocante, sintiendo cómo la piel y el tejido se me fundían al instante bajo una presión inhumana. Gritando de agonía, solté el mango del pico roto y le arrojé la lámpara de carburo encendida directamente al rostro. La llama hizo reaccionar a la bestia, que retrocedió un par de metros soltando un bramido sordo. Me arrastré desesperado por el barro del túnel hacia la jaula de extracción, tirando de la guaya de socorro para que me subieran a la superficie. Durante el ascenso escuché cómo la cosa trepaba por la chimenea de ventilación, rascando el metal con garras de piedra, hasta que la luz del sol matutino la obligó a replegarse. Abandonamos la mina esa misma tarde y jamás volví a bajar a un socavón. La quemadura en mis costillas se transformó en una cicatriz dura, abultada y de tono petrificado que nunca recuperó la flexibilidad, un recuerdo de piedra que me punza de dolor cada vez que se produce un sismo en las profundidades de la tierra. Aquella noche comprendí que la tierra tiene entrañas que no deben ser profanadas, y que en lo más profundo de las vetas aguardan seres oscuros que cuidan sus tesoros con sangre y muerte. Si eres nuevo por el canal, te invito a convertirte en alma sombría, suscribiéndote, compartiendo el video o dejando tu comentario. Si tienes una historia que contar, envíala al correo que está en la descripción. Puede ser la próxima voz en la penumbra. Yo soy Walker y te deseo hermosas pesadillas.